inclinómetros. Tal vez el instrumento más utilizado en estabilidad de taludes es el inclinómetro. El inclinómetro tiene como objetivo monitorear los movimientos en la superficie de falla de un deslizamiento. O sea, el inclinómetro nos determina en tiempo real o el momento en que usted necesite la información, los desplazamientos a lo largo de la superficie de falla. Realmente el inclinómetro, como su nombre lo indica, mide la inclinación de un elemento. Pero midiendo la inclinación, se puede determinar el desplazamiento. Si usted toma la inclinación en varios puntos dentro de una perforación. Ahora, esas medidores de inclinación también los hay individuales, o sea, que miden la inclinación de un punto determinado para, por ejemplo, medir la inclinación que está ocurriendo en un edificio por los asentamientos diferenciales. Usted coloca en el edificio un medidor de inclinación, que en este caso, por ejemplo, que ustedes ven en la fotografía, es muy parecido al inclinómetro. Un elemento que le determina la inclinación y cómo va cambiando la inclinación con el tiempo en el caso de un edificio que está sufriendo asentamientos diferenciales. Medidores de inclinación. Los hay de diversas formas. Este es el más simple. El más simple y el más antiguo, en que se colocaban dos medidores de burbuja de agua para medir la inclinación del edificio o la inclinación del elemento que estamos nosotros monitoreando con el tiempo. Niveles de inclinación, bien sean elementos verticales tipo inclinómetro electrónicos o elementos sencillos como los medidores de nivel de burbuja de agua. Este inclinómetro, este medidor de inclinación que ven acá en la fotografía, es una caja que internamente tiene unos elementos que nos determinan la inclinación de esa caja con el tiempo. Y se puede medir, en este caso, la rotación de bloques o masas de roca. Entonces lo coloca en el talud y este elemento le va dando información sobre cómo rota, cómo se mueven los elementos, las masas de roca dentro de ese talud. Son muy sensitivos a cómo es la temperatura. O sea, esos elementos son muy sensitivos y pueden generar algo de error, pero a largo plazo funcionan correctamente. O sea, medidores de inclinación de elementos de roca, que pueden ser fijos permanentes o pueden ser portátiles en el sentido de que cuando usted necesita tener el dato, se lleva el elemento y lo introduce en unas salientes o en unas ranuras, mide la inclinación. Viene al otro día, mide la inclinación de un elemento que está fijo, en este caso en un muro que se estaba desplazando, y para nosotros tener información del movimiento de giro de ese muro, se utiliza
un medidor de inclinación portátil. También en un sondeo, usted puede colocar estos medidores de inclinación, en este caso tipo inclinómetro, se introduce dentro del sondeo, se deja permanente ahí durante el tiempo que se requiera, se deja permanente el elemento para que nos pueda dar la inclinación en tiempo real. En un sondeo usted puede colocar 4 o 5 a diferentes profundidades y mide la inclinación en varios puntos y en esa forma incluso puede usted determinar el desplazamiento de la superficie de falla de un deslizamiento. Y están los inclinómetros, ya vemos los normales, inclinómetros estándar que nosotros utilizamos en geotecnia, que miden la deformación de inclinación de un tubo enterrado. O sea, tiene cada elemento un sensor interno y el sensor, la sonda tiene un sensor y el sensor nos da la inclinación. Y con las inclinaciones, un software nos determina los desplazamientos horizontales de cada punto. Y con los momentos horizontales de cada punto tenemos forma de poder monitorear la superficie de falla. Entonces, un tubo, introducimos una sonda, medimos la inclinación de la sonda a varias alturas, cada 50 centímetros o cada metro, y con eso, con esas mediciones de inclinación, el software nos convierte esas inclinaciones, no las convierte en un desplazamiento punto a punto a profundidad. Algunas aplicaciones para analizar inclinación de muros, por ejemplo, cuando está haciendo una excavación en Bogotá y hace un slurry wall, una pantalla preexcavada, dentro de la pantalla usted coloca un inclinómetro y viene y mide permanentemente el desplazamiento de la pantalla. Lo mismo si fuera un sistema de pantalla de pilotes o empresas de tierra para determinar los desplazamientos de esa masa de la presa de tierra o el deslizamiento. En este caso, por ejemplo, hay un tanque de combustible y con el inclinómetro se mide la deformación horizontal de la masa de suelo por acción del tanque. Un tanque no solo blando, está el tanque, genera deformaciones horizontales. Los inclinómetros tienen por objetivo medir deformaciones horizontales. Esa deformación horizontal, en este caso, nos indicaría el desplazamiento del suelo por acción de la presión del tanque. Desplazamiento horizontal. Entonces, tenemos un sondeo. En el sondeo colocamos un tubo. Ese tubo tiene 4 ranuras. 4 ranuras. La sonda tiene unas rueditas. Se introduce 2 veces. Se introduce en un sentido de ranuras y en el otro sentido de ranuras. Se introduce la sonda en ese tubo ranurado plástico y se mide la inclinación del tubo a varias profundidades. Luego se hace en la dirección ortogonal, en las otras ranuras. Incluso se puede hacer
4 veces, uno, 180 grados otro, luego en la siguiente ranura y 180 grados nuevamente. Entre más mediciones hagamos y las hacemos por 2 veces, o sea, una y después a 180 grados, nos va a dar mayor precisión de información. Ahí estamos en Bucaramanga, en la zona alta de cabecera de llano. Se está haciendo un sondeo para colocar un inclinómetro. Se hace el sondeo, se coloca el tubo ranurado. Acá está el tubo ranurado, las 4 ranuras. Se introduce la sonda portátil. Se miden las inclinaciones del tubo a diferentes profundidades. O sea, en forma indirecta, el inclinómetro mide la deformación horizontal. Con las inclinaciones del tubo, el inclinómetro nos muestra el cambio de inclinación vertical del tubo de ese elemento que tiene las ranuras, de ese elemento plástico. E indirectamente el software calcula las deformaciones. O sea, cuando usted mide son inclinaciones, pero el software lo convierte en deformaciones horizontales. Mediciones en 2 direcciones ortogonales. Vemos el tubo, las ranuras. Es una tubería especial. Tubería para inclinómetro. Le vienen varios diámetros. 3 pulgadas, 2.75 o 1.9 pulgadas. O sea, 85, 70 y 48 milímetros. Típicamente, el que más se utiliza es el de 2.75, o sea, el de 70 milímetros. El que más se utiliza, pero usted podría tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo al diámetro, usted tiene que ajustar la sonda para el diámetro. A mí, yo nunca he utilizado de 3 pulgadas. Generalmente yo utilizo siempre el de 70 milímetros, el de 2.75 pulgadas, que es el estándar, el que venden en el mercado. En el mercado nuestro colombiano. Acá tenemos en cabeza de llano el hueco, la tubería instalada. En las ranuras medimos las direcciones de las ranuras para después poder nosotros analizar la información. Esto lo hacemos directamente en campo. Medimos la dirección de las ranuras. Introducimos un elemento. Este elemento, ¿qué objeto tiene? Es un elemento para saber que el tubo no esté roto. Porque, ¿qué pasa? Una sonda de estas vale, pongamos un número, 50 millones de pesos. Y si la sonda entra y no sale, se pierde la sonda. Por lo tanto, inicialmente colocamos un elemento o introducimos una sonda dummy, una sonda que no tiene elementos electrónicos, una sonda solamente la parte mecánica, un elemento que nos determine que el sondeo, que la sonda sí va a pasar. Instalamos en la cabeza del tubo un elemento para poder después introducir adecuadamente la sonda. Este elemento es una polea que se instala en la cabeza del tubo, que nos permite, nos facilita la introducción de la sonda. Tenemos la polea en la cabeza
de la tubería ranurada, con las ranuras para el inclinómetro, la polea al cable, introducimos entonces la sonda. ¿Cómo funciona? Veamos.
Tenemos la sonda que tiene las 4 rueditas, se introducen las ranuras, alineado las ranuras, se alinea y por un medidor externo vamos tomando las inclinaciones a diferentes profundidades. Eso lo llamamos a un software y el software nos dice cómo es el movimiento de horizontal, o el movimiento horizontal de ese tubo granulado a diferentes profundidades. Hay diferentes tipos. Ya, esta, por ejemplo, esta sonda tiene un medidor directo eléctrico, pero existen los de control remoto, como lo vieron en la diapositiva anterior. Hay tecnologías, unas más avanzadas que otras. Hay profesionales que tienen todavía equipos de los antiguos. Yo tengo un equipo antiguo y un equipo más actualizado. El equipo antiguo es igual de confiable que las tecnologías de control remoto. Este sería un elemento de control remoto. Tenemos este elemento que nos comunica las deformaciones, las inclinaciones del tubo a profundidad en varios puntos. Entonces hay que mirar, marca del equipo, en qué modelo es, las características, las dimensiones, la tecnología. Este es un equipo ya de tecnología anterior, en que el cable está directamente conectado al medidor. Esta es nueva tecnología, control remoto. El sistema es el mismo, la sonda es la misma, una sonda con 4 ruedas, una sonda estándar. Un cable, se introduce el elemento, se mide la inclinación a diferentes profundidades y el software nos da las deformaciones. Este ya es el resultado de la medición. Observen ustedes que está la profundidad y la deformación horizontal. Aquí se observa que la superficie de falla está a determinada profundidad y medimos deformaciones cada determinados días. Por ejemplo, cada mes, o cada 15 días, o cada día, en movimientos que son muy rápidos cada hora. Se hace la medición y vamos graficando las deformaciones con el tiempo. Determinadas posiciones de falla, se procede a monitorear esa superficie de falla durante el tiempo que necesitemos. Superficie de falla a determinada profundidad, cómo se va a desplazar la superficie de falla. Hay que tener en cuenta que se generan unos errores, y errores hay que corregirlos. Hay un error que se genera en que aparece que se hubiera inclinado sin haberse inclinado. Corregir los errores
errores propios del equipo, errores propios del sistema, y tenemos la superficie de falla debidamente monitoreada. Se pueden colocar también inclinómetros fijos. O sea que cada metro tenemos un inclinómetro diferente y los dejamos y medimos en tiempo real. No tenemos que introducir sondas, la sonda queda ya permanentemente y usted en tiempo real en su computador puede tener las deformaciones segundo a segundo. No es un sistema muy utilizado en el medio nuestro, pero es una tecnología que eventualmente podemos necesitar. Entonces, tenemos los inclinómetros a varios niveles, inclinómetros cada metro, dejados in situ, y con esos inclinómetros in situ, en forma permanente, se tienen las deformaciones del deslizamiento, el movimiento de la superficie de falla en tiempo real. Un sistema de comunicaciones, un sistema de producción de energía solar, paneles solares, para enviar la comunicación a un satélite y un satélite tener la información en tiempo real. In-place inclinometers are used for automated monitoring of inclinometer casing. A series of these sensors are permanently installed inside standard inclinometer casing. They can be manufactured for vertical, horizontal, or inclined applications. In-place inclinometers, or IPIs, are DT bus sensors, which are digitally bused addressable sensors all along one cable. The sensors are high accuracy MEMS, and all of the components are watertight. IPIs are sold as modular components for custom configurations. This includes the bay length, the number of sensors in the chain, suspension of the sensors to a specified depth, and uniaxial or biaxial sensors. IPIs can be connected to a data logger for automated data collection. This includes our DT2485 data logger or a FlexStack data logger. The DT2485 can read a string of up to 40 DT bus sensors. It is fully compatible with DT-Link and R-Star. It runs off a single C or D cell lithium battery. IPIs can be retrieved, recalibrated, and reused in another installation. The Haas is used for easy installation of IPI strings. The legs are fully removable for easy transport. A safety line is attached to the bottom sensor of the IPI string, and the self-locking ratchet crank allows for the user to have full control over lowering of the string. Data can be confirmed by temporarily removing the in-place inclinometers and completing a manual survey with a digital inclinometer system. A spiral survey can also be completed for deeper installations. Thank you for watching. More details and example applications can be found in the in-place inclinometer. Inclinómetros con sonda portátil, en que usted lo va introduciendo, o inclinómetros fijos, con varios inclinómetros de diferentes profundidades, que nos dan la información en tiempo real, un data logger, un sistema de comunicaciones para tener la información. En este caso, observamos cómo se coloca un inclinómetro en un muro pantalla para determinar las deformaciones de ese muro pantalla, la inclinación del muro con el tiempo. Muy útil, lo hemos hecho en proyectos incluso acá en Bucaramanga, por ejemplo en el proyecto Aqua
se construyeron unas pantallas preexcavadas. En las pantallas preexcavadas colocamos nosotros un tubo de inclinómetro y todas las semanas, semanalmente medíamos las deformaciones y llegó un momento en que la deformación era muy grande. Procedimos a anclar esa pantalla porque veíamos que las deformaciones estaban superando lo que nosotros necesitábamos y al lado teníamos el edificio Monterroyo. Entonces nosotros necesitábamos que esa pantalla no se desplazara, teniendo en cuenta que en la cabeza de la pantalla había un edificio de 20 pisos. En la pantalla colocamos un inclinómetro y medíamos el inclinómetro semanalmente. También hay inclinómetros horizontales que miden los asentamientos diferenciales en el caso, por ejemplo, de una presa. En el caso de una presa, usted puede colocar unos inclinómetros horizontales que le van a medir los asentamientos de la presa en tiempo real. Antes de colocar el terraplén de la presa, instalamos un sistema de inclinómetros horizontales en una zanja, tapamos la zanja, colocamos el terraplén y después podemos medir durante la construcción del proyecto y después de terminado el proyecto, cómo se van deformando horizontalmente los materiales, inclinómetros horizontales. Que es una tecnología relativamente nueva. Los inclinómetros son el sistema de instrumentación de monitoreo más utilizado en esta variedad de taludes en el mundo.